Buenas. Para hoy vamos a hacer una pequeña conversación sobre el tema de cambio ambiental global en términos generales. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿De dónde viene? ¿Para dónde va? ¿Y qué podemos hacer nosotros? Mi nombre es Juan Camilo Villegas Palacio. Yo soy profesor de la Escuela Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Hace 13 años estoy como profesor aquí en la facultad, en la escuela, antes de que se llamara escuela, cuando se llamaba Departamento de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Yo soy ingeniero ambiental de formación, como ustedes, los estudiantes del curso de Introducción a la Ingeniería Ambiental. Soy ingeniero ambiental. Tengo una maestría en bosques y conservación ambiental y doctorado en recursos naturales y ecohidrología, y también hice un postdoctorado en la misma universidad donde hice el doctorado, en la Universidad de Arizona, y he estado trabajando en investigación toda mi carrera en tratar de entender los efectos de el cambio en la vegetación sobre el agua, los efectos del cambio ambiental sobre la dinámica hidrológica en cuencas hidrográficas, incluso hasta escalas un poco más grandes, y recientemente en tratar de entender los efectos ecológicos del cambio climático y del cambio ambiental global. El cambio ambiental es una realidad a la que nos estamos enfrentando ya desde hace muchos años. Ha habido alguna controversia sobre lo que se trata. A mí me gusta empezar esta charla con esta caricatura que es del año 2014-2015, cuando se realizó en París la conferencia sobre cambio climático que unió, digamos, a todas las naciones, lo que se llamó el COP21, en la que se hicieron acuerdos globales para tratar de establecer metas para disminuir los impactos del cambio ambiental. Estamos en este momento comenzando una conferencia sobre cambio climático y en el mundo estamos más o menos en esta situación. En el momento en el que estamos grabando esto, han ocurrido una serie de desastres recientes relacionados con una temporada de huracanes bastante intensa que ha habido este año. Ustedes habrán estado al tanto del huracán Irma, ahora recientemente el huracán María, hace unas semanas antes del huracán Irma y del huracán María, el huracán Harvey, que tuvo efectos pues muy importantes sobre Houston. Y aunque la ocurrencia de huracanes es un fenómeno natural, recurrente, periódico, que cada año va ocurriendo, de todas maneras sí hay eventualmente relación de la intensificación de esta temporada de huracanes y en términos generales de los fenómenos naturales asociados con variabilidad climática e hidrológica con temas del cambio climático. Entonces empecemos por una pregunta relativamente simple, y es la pregunta de si el clima está cambiando. Podemos empezar con esa pregunta. Esta pregunta ha estado alrededor de nosotros por varias décadas ya. Los científicos han estado trabajando intensamente desde los años 80 y 90 para tratar de responder a esta pregunta, pero aparecen en el mundo opiniones como esta, de este señor que es muy famoso recientemente a propósito del tema del cambio climático por su decisión de retirar a Estados Unidos de los acuerdos de París. Y entonces dice él, esto es un tweet de octubre de 2015, octubre en Nueva York, donde él vive. Aquí está la localización del Twitter, del tweet en Nueva York. En octubre ya están en otoño, empezando el invierno, y entonces dice que está haciendo mucho frío afuera. Dicen que es una ola de frío muy grande y que está ocurriendo muchas semanas antes de lo normal. Esa es la observación, digamos, entre comillas, científica que él hace, y es que está haciendo mucho frío y que ese frío empezó mucho antes de lo que empezaría normalmente. Y luego remata con la frase:
podríamos usar una dosis gorda de calentamiento global. Entonces, esta es la opinión de las personas, digamos, que están rigiendo la economía del mundo. Ya sabemos que hay una posición generalizada, digamos, en este gobierno particular de Estados Unidos, y estoy haciendo mucho énfasis sobre él porque ahorita más adelante vamos a ver por qué es importante Estados Unidos desde el punto de vista del clima global. Y aparecen opiniones como estas con las decisiones que sabemos. Uno puede analizar, digamos, este tipo de expresiones que hace este señor utilizando la siguiente caricatura. Este barco, si uno lo mira en todo su contexto general, ¿cierto? No solamente, digamos, todo el barco, claramente se puede concluir que el barco se está hundiendo, ¿cierto? Pero este es un meme, pues una caricatura. La persona que está parada aquí arriba, que solamente está mirando lo que tiene, su alrededor y el momento en el que está y el instante de tiempo en el que está, el que está parado aquí arriba dice: este barco no se puede estar hundiendo porque el lado en el que yo estoy parado antes se levantó 200 pies, es lo que dice allá abajo. Pero en términos generales el barco se está hundiendo, solamente que si yo miro como estaba mirando este señor ese día particular, de ese año particular, en esa localización particular, puede llegar a concluir que el barco realmente no se está hundiendo, sino que sencillamente está antes, por el contrario, levantándose, que es la observación que él hacía. Es que está haciendo mucho frío, y de hecho el frío empezó muchas semanas antes de que ocurriera normalmente el enfriamiento, digamos, en el sitio en el que estaba. ¿Cómo sabemos realmente que el clima sí está cambiando? Esta es una figura resumen de las observaciones que llevamos haciendo en los científicos, particularmente los del IPCC. El IPCC, de ahí saqué yo esta figura, es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Esa es una instancia de las Naciones Unidas que fue creada por allá a finales de los años 80, principios de los 90, y que agrupa, digamos, a una grandísima cantidad de científicos de todo el mundo que con una cierta periodicidad determinada, cada cierto número de años, van recogiendo toda la información científica que se va produciendo, que muestra evidencia o no evidencia de la existencia del cambio climático, y no solamente recoge la evidencia, sino que también produce resultados que son proyecciones sobre lo que se esperaría para el futuro bajo diferentes escenarios económicos, globales, sociales, políticos, etcétera, para, digamos, sugerir a los responsables de la política mundial qué acciones tomar para impedir, digamos, posibles catástrofes relacionadas con el cambio climático. En un momentico miraremos algunos de esos posibles efectos del cambio climático global en el futuro bajo diferentes escenarios. El panel ha producido ya 5 informes desde su creación, desde el primer informe, digamos, que se hizo a raíz de la conferencia de Río en 1991 sobre cambio climático. Se produjo el 5º informe entre el año 2013 y 2014, y se espera que el 6º informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático se produzca para el año 2020-2021. Una cosa muy importante y muy interesante sobre la historia de los informes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático es que ellos van al mismo tiempo como rastreando el avance de la ciencia en términos de la evidencia del cambio climático. Es decir, en el primer informe se mostraba una evidencia relativamente débil de que el clima estaba cambiando, o una evidencia fuerte de que el clima estaba cambiando, pero no había mucha certeza científica sobre si esos cambios, o no se podía atribuir con mucha certeza la ocurrencia de esos cambios, relacionarla con las actividades humanas. A medida que ha avanzado el conocimiento científico, ya en este informe en el que estamos, que es el 5º, y de aquí salió esta figura, se ha podido definir
que sí existe una certeza altísima, no del 100%, porque la ciencia por definición no puede tener una certeza del 100%, pero existe una certeza del 90 y algo por ciento que los cambios que están ocurriendo en este momento en la Tierra, enseguida vamos a mirar algunos de los cambios que están aquí resumidos en esta caricatura, que esos cambios que están ocurriendo en la Tierra están relacionados con las actividades humanas, particularmente con la intensificación de las actividades humanas, el crecimiento poblacional de los últimos 200 años más o menos. Entonces, ¿qué clase de cosas son evidencias para nosotros que el clima está cambiando? Entonces empecemos a mirar aquí. Globalmente se ha observado una disminución del volumen de los glaciares, es decir, cada vez hay menos superficie de hielo en la Tierra. Eso tiene unas consecuencias climáticas muy importantes que ahorita las vamos a mencionar. La más evidente y digamos por la que se ha llamado cambio climático, a uno de los aspectos importantes del cambio climático, calentamiento global, es que ha aumentado en términos generales, en promedio, la temperatura sobre la Tierra. Ha habido un aumento en la temperatura del aire en los primeros kilómetros de la atmósfera, o sea, cerca de la superficie de la Tierra, una disminución de las capas de nieve, hay una diferencia entre glaciares. Glaciares son masas de hielo permanentes en la Tierra, capas de nieve es la que ocurre estacionalmente cada año que, digamos, ocurre, se derrite, cada vez está cayendo menos nieve en la Tierra. Digamos, una consecuencia del aumento en el volumen de los glaciares y en combinación con otros efectos es un aumento generalizado del nivel del mar. Esto está relacionado con un aumento en el contenido de calor del océano y por lo tanto un aumento en la temperatura superficial del mar, un aumento en la temperatura del aire en el mar, disminución de hielo marino, aumento de vapor de agua en la atmósfera. Entonces fíjense que todos estos observaciones que están en términos generales relacionados con el agua, con características del agua tanto en el océano como en la Tierra, dan pie para decir que el clima realmente está cambiando. O sea, sí le podemos responder al presidente de Estados Unidos que el clima en la Tierra está cambiando. Vamos a ver algunos ejemplos de cambios que están ocurriendo en el clima de la Tierra. Empecemos con la temperatura del aire. Estas son observaciones, aquí se me quedó cortada el eje de esta gráfica, pero empieza en 1850 más o menos y termina por allá en el año 2010, algo así, un poquito después del año 2000, y muestra desde varias fuentes de datos cómo ha sido la temperatura de la Tierra con respecto a el cero corresponde a la temperatura del año 1950, del promedio de temperatura en la primera mitad del siglo XX, perdón. Así que lo que podemos saber es que para el siglo XX, es decir, si esta gráfica tiene valores positivos, quiere decir que la temperatura promedia global es más alta que lo que era la temperatura entre 1900 y 1950. Y si esta gráfica toma valores negativos, quiere decir que la temperatura global era para ese momento del tiempo más bajita que lo que fue entre 1900 y 1950. Esta es una manera muy común de expresar variables climáticas en el contexto del cambio climático, lo que se llama anomalías de temperatura. Es cómo se comporta una variable con respecto a un punto de referencia, que en este caso era, como les decía, el valor de la temperatura entre 1900 y 1950. Si la anomalía es positiva, quiere decir que es más grande esa variable, y si la anomalía es negativa, quiere decir que es más pequeña esa variable. Entonces fíjense lo que ha ocurrido en la Tierra más o menos, como les decía, desde 1850 como hasta el año 2010. Al principio, en todo el siglo, final del siglo XVIII, siglo XIX y principio del siglo XX, en promedio la temperatura de la Tierra era más bajita que lo que fue para esa primera mitad del siglo XX. Y después de 1950, que es más o menos este momento del tiempo, la temperatura ha ido aumentando tanto que en apenas medio siglo, esa es otra manera de interpretar esta gráfica, en apenas medio siglo la temperatura promedia de la Tierra ha aumentado casi o incluso 1 grado centígrado, mientras que se demoró casi 2 siglos para llegar para aumentar apenas medio grado.
Otra manera de interpretar esto es que este crecimiento era, digamos, relativamente lento. Se tomó 2 siglos para aumentar la temperatura media de la Tierra en medio grado, y aquí apenas nos tomamos medio siglo, una pendiente mucho más alta, para aumentar la temperatura de la Tierra en 1 grado. Entonces ustedes dirán, y esa sería una observación que no se la inventaron ustedes. Otras figuras políticas mundiales han dicho, pero pues, ¿qué tiene de grave aumentar la temperatura de la Tierra apenas en 1 grado centígrado? Eso no tiene ninguna implicación. Es que uno no nota la diferencia entre 22 y 23 grados centígrados. Volvemos a la caricatura del barco, ¿cierto? Yo no puedo pensar en 1 grado centígrado como la sensación térmica que yo tengo cuando paso de 20 a 21 grados centígrados o de 21 a 22. Esta gráfica muestra la temperatura global, la temperatura promedia de todo el planeta Tierra. Aumentar la temperatura del planeta en 1 grado centígrado significa que hay que meterle muchísima energía a todo el sistema planetario para que suba en 1 grado centígrado. O sea, un aumento de temperatura de 1 grado centígrado significa muchísima cantidad de energía adicional en el sistema terrestre, y a la velocidad que esto está aumentando implica un montón de cosas. Este aumento de temperatura de 1 grado centígrado en términos generales es el responsable de que haya disminuido el volumen de los glaciares, que disminuya la nieve, que aumente el nivel del mar, que haya muchísima energía para, por ejemplo, producir huracanes más fuertes, producir fenómenos del Niño más fuertes, niñas más fuertes, etc. Vamos a ver otro ejemplo de cambios en el clima. Entonces estamos hablando de la temperatura superficial del mar aquí. El mismo tipo de figura desde el mismo momento del tiempo, 1850 hasta 2010, más o menos la misma historia, ¿cierto? Pero fíjense que aquí estos números son mucho más chiquitos que los del mar, que los del aire, ¿cierto? En el mar, digamos, en la última mitad del siglo XX, aumentó la temperatura media del mar en 0.4 grados centígrados, y en los 2 siglos anteriores a ese había aumentado la temperatura también más o menos 0.4 grados centígrados. Insisto, estos números parecen muy chiquitos, pero más adelante ustedes en su carrera van a ver que el agua tiene una propiedad, digamos, que se llama, uno la puede llamar, no es exactamente ese el nombre, pero podría llamarlo como inercia térmica. Esa inercia térmica del agua es muy alta, es decir, calentar agua es muy difícil y enfriar agua es muy difícil. Y una vez empieza a calentarse, como decía, es muy difícil enfriarla. Esto es agua, esto es el océano, temperatura superficial del mar. Cuando el océano se empieza a calentar y empieza a calentarse rápido, es muy difícil pararlo. Para calentarlo hay que meterle muchísima energía, pero cuando tiene tanta energía acumulada, empieza a producir cambios muy importantes en la Tierra. Y ya lo estamos viendo, ¿cierto? ¿Por qué, por ejemplo, la temporada de huracanes de cada año viene siendo cada vez más intensa? Porque la temperatura superficial del mar es muy alta. Hay muchísima energía ahí guardada en forma de temperatura que puede convertirse luego en energía cinética y por lo tanto intensificar, digamos, algunos de los eventos climáticos que son naturales. Vamos a ver otros ejemplos. Esto sería temperatura del aire en el mar, es decir, la que está como en contacto con el mar, la misma historia, la empezaron a medir un poquito después, en 1900, pero fíjense que va aumentando. ¿Qué vemos? Si hacemos una pausa y miramos las 3 figuras en su conjunto, lo que vemos es que desde hace más o menos 200 años hasta hoy hay unas tendencias globales, es decir, el barco completo, esto es todo el planeta Tierra, hay unas tendencias globales a aumentar la temperatura del aire, aumentar la temperatura del agua en el océano, aumentar la temperatura del aire cerca del océano. Esto es nivel del mar. Y está medida por aquí en milímetros. Fíjense, esta es una tendencia clarísima de aumento en el nivel del mar. Aquí estamos hablando que en la última mitad del siglo el nivel del mar ha aumentado algo así como 70 milímetros, una cosa así. Eso
significa 7 centímetros de aumento en el nivel del mar. Uno pensaría, si uno es un observador desprevenido como Donald Trump, dicen, no, pero es que estos números que esta gente me está mostrando no son nada, pues me está diciendo, se están alarmando porque hay 1 grado centígrado de cambio en la temperatura y porque hay 7 centímetros de aumento en el nivel del mar. Pero no solamente uno tiene que mirar el número total final, sino también la tendencia a la que esta está ocurriendo. Y ahorita vamos a ver cuáles serían las consecuencias o cuáles son realmente las consecuencias de este tipo de números que estamos observando. 7 centímetros de aumento en el nivel del mar puede significar la pérdida de ciudades enteras, ¿cierto? Ustedes saben que en el mundo hay muchas ciudades costeras que están a 0 centímetros sobre el nivel del mar. Entonces, si yo aumento la altura del agua 10 centímetros o algo así, eso puede inundar ciudades completas, ¿cierto? Muchas ciudades costeras, cambiar la forma de las costas. Y lo más importante es mirar la velocidad a la que esto está pasando, porque entonces en el futuro esto va a seguir aumentando y se esperan aumentos de muchos más centímetros en el nivel del mar. Y vamos a ver por último esta, que es el cambio en la cantidad de hielo marino. Eso tiene implicaciones muy importantes también y enseguida las vamos a ver. Como les decía otra vez, de 1850 hasta más o menos el año 2010. Y esta figura está en unidades de millones de kilómetros cuadrados. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ¿cuántos son millones de kilómetros cuadrados? Para ponerles a ustedes una noción, un orden de magnitud, todo el país de Colombia tiene 1.000.000, un poquito más de 1.000.000, pero redondeémoslo a 1.000.000 de kilómetros cuadrados. Entonces, ¿qué dice esto? ¿Cuánto hielo marino hay en el Ártico? O sea, en el Polo Norte. Acuérdense que el Ártico es un océano, ¿cierto? Entonces, a eso es agua congelada. ¿Cuál era la extensión de hielo marino? ¿Qué tan grande es el hielo marino en el Ártico desde 1870 hasta hoy? Entonces, en ese momento, 1870, y eso obviamente es un fenómeno natural, entonces va oscilando, estaba alrededor de entre 10 y 12 millones de kilómetros cuadrados. Otra manera de pensar en eso es que en la Tierra, en el hemisferio norte, en el Polo Norte, había un área de más o menos 10 veces el tamaño de Colombia cubierta de hielo permanente. Eso es muy importante desde el punto de vista climático, el hielo. Pero a partir de 1950 más o menos hay una tendencia clarísima decreciente y en este momento la extensión de hielo marino es como 6 millones de kilómetros cuadrados, es decir, casi la mitad. Se ha perdido casi la mitad del hielo marino. Eso no solamente tiene implicaciones para los osos polares, todos nos hemos enternecido con la imagen del osito polar en una islita ahí metido en el hielo, esa es una imagen muy triste, pero tiene implicaciones que van más allá de una sola especie. Este hielo, adivinen para dónde se va para acá, ¿cierto? Porque es hielo marino. El hielo flota, ustedes saben eso, ¿cierto? Pero cuando el hielo se derrite, entonces se convierte en agua líquida y esto es un montón de volumen de agua, ¿cierto? Esto es un montón de volumen de agua que se agrega al océano y por lo tanto contribuye al aumento en el nivel del mar. Pero el hielo también es agua dulce. Y el agua dulce, cuando se derrite en agua salada, la disuelve, cambia el contenido de sal y eso puede cambiar toda la circulación oceánica global. El hielo también cumple un papel fundamental y enseguida lo vamos a ver, y es que contribuye a que parte de la radiación que viene del sol, que es energía, que podría ser calor, parte de esa radiación se devuelve hacia el espacio, es reflejada hacia el espacio. Cuando no hay hielo, sino una superficie oscura como el océano, esa radiación se absorbe y por lo tanto aumenta el crecimiento de la temperatura. Fíjense que en estas gráficas, si uno las mira todas en conjunto, empieza a ver que más o menos desde este momento, los años 60, 70, hubo una intensificación que es consistente entre todas estas parámetros que estamos mirando, ¿cierto? Este empezó a crecer más rápido, este empezó a crecer más rápido, este empezó a crecer más rápido,
este no tanto, este empezó a decrecer más rápido, es porque todas estas cosas están relacionadas. El sistema terrestre es uno solo, ¿cierto? Es un solo sistema que funciona de manera conjunta y por lo tanto alteraciones en una de sus características pueden llevar a alteraciones en muchas más de las características. Entonces vamos a responderle a este señor Trump, este es el eje conductor de esta presentación, que dice, él está pidiendo, digamos, a quien sea que le esté pidiendo, una dosis bien gorda de calentamiento global, una dosis bien gorda de aumento de temperatura. Y también le vamos a responder a otra gente que dice, pues qué diferencia hay entre un gradito centígrado u otro grado centígrado. A hoy ya sabemos que con respecto a este promedio la temperatura ha aumentado por lo menos 1 grado centígrado, ¿cierto? Aquí están como los impactos sobre diferentes aspectos del sistema terrestre y de la sociedad, el agua, los ecosistemas, la producción de alimentos, las costas y la salud, de distintas cantidades de aumentos de temperatura. Desde nada, ¿cierto? Este sería el control, 1 grado, que es lo que ya tenemos hoy, pues o lo que teníamos hace unos años, hacia 2 grados, que es donde nos estamos moviendo, 3, 4, este es el escenario esperado para el mundo, ahí les cuento, esto es como lo más probable que ocurra para el final de este siglo, que es el año 2080, y 5 grados centígrados, que sería el caso más extremo. Entonces, pensemos qué va a pasar con el agua, ¿cierto? Entonces aquí empezamos a decir, cuando yo estoy por aquí desde 1 grado centígrado más o menos y empiezo a aumentar, pero particularmente esto se intensifica de 3 a 5, es aumento de la disponibilidad de agua en los trópicos húmedos y en las latitudes altas. Nosotros vivimos en el trópico húmedo. ¿Qué significa aumento de la disponibilidad de agua en los trópicos húmedos? Ustedes se acordarán, por ejemplo, del fenómeno de la Niña del año 2011. Todas las catástrofes que trajo a este país, tanto que el presidente pues la bautizó maldita niña y no sé qué, eso es aumento de la disponibilidad de agua en los trópicos húmedos. Significa avalanchas, significa inundaciones, significa avenidas torrenciales, para allá vamos, ¿cierto? Estamos más o menos por aquí, hacia allá vamos. Por el otro lado, significa unos aumentos de estos de temperatura, disminución de la disponibilidad de agua y aumento de sequía en latitudes medias y bajas semiáridas. Es decir, estas dos cosas tomadas en conjunto lo que quieren decir es que con el aumento promedio de la temperatura de apenas 2 grados, a ese apenas lo pongo muy entre comillas, entre 2 y 4 grados, yo voy a intensificar, digamos, las características de distintas regiones del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las zonas húmedas van a ser mucho más húmedas con las consecuencias sociales y ecológicas que eso pueda tener, y las zonas secas, áridas, van a ser mucho más secas y mucho más áridas con las consecuencias que eso pueda tener. 2/3 partes de la población mundial viven en regiones que están limitadas por agua. 2/3 partes del planeta son regiones limitadas por agua, regiones secas y semiáridas. Entonces, eso quiere decir que en general vamos hacia un planeta mucho más árido, mucho más seco, pero en las regiones húmedas vamos a tener un planeta mucho más húmedo. Entonces, esas dos cosas que combinadas dicen que va a haber cientos de millones de personas expuestas al aumento del estrés hídrico, con las consecuencias que tiene no tener agua. Sobre los ecosistemas, estos aumenticos de temperatura chiquitos o lo que está pidiendo este señor que sea bastante calentamiento global, ¿qué significa? Entonces vamos a ver por aquí, desde lo que estamos viendo a hoy, 30% de las especies con mayor riesgo de extinción. Y por allá, por aquí arriba, extinciones significativas alrededor del mundo. Este significativo quiere decir pérdida de algo así como el 40% de la biodiversidad global. Eso es muchísimo impacto, porque la extinción de algunas especies no solamente significa que esa especie en particular se pierda para la ecología y para los ecosistemas, sino que cada especie está relacionada con un montón de otras especies, a los que ella se come, los que se la comen a ella, los que tienen mutualismo, los que para la dispersión de semillas dependen de ella, etcétera, etcétera, etcétera. Así que perder una de esas especies
significa poner en riesgo toda la integridad de los ecosistemas a nivel global. Esto es mortalidad generalizada de los arrecifes de coral, eso ya lo estamos viendo globalmente, es un impacto visible y claramente identificable. La biosfera tiende a ser una fuente de carbono neta, eso es muy grave, lo vamos a tratar de ver más adelantico. Una de las atenuaciones, digamos, al calentamiento global es que los ecosistemas almacenan mucho carbono. El carbono es un gas de efecto invernadero, el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero, entonces la biodiversidad y los ecosistemas actúan como sumideros de ese carbono. Cuando aumenta la temperatura de esta manera, la Tierra, en vez de ser un sumidero de carbono, se va a convertir en una fuente de carbono, lo que haría que cada vez, como lo vimos ahorita, el paso de 2 a 3 grados de calentamiento, de 3 a 4 y de 4 a 5 sea más rápido. Creciente cambio de hábitat de las especies y riesgo de incendios. Los incendios forestales son un problema, ya se están viendo en regiones del mundo donde no ocurrían incendios forestales, como el Amazonas, ya están ocurriendo en la última década incendios forestales. Y cambios en los ecosistemas debido a cambios en la circulación climática global. Voy a pasar ya un poquito más rápido aquí para que nos rinda el tiempo. Impactos sobre la producción de alimentos, ¿cierto? Entonces aquí tenemos impactos negativos, sobre todo sobre pequeños propietarios y agricultores de subsistencia. La mayoría, una buena parte de nuestra agricultura en Colombia es agricultura en pequeñas parcelas de pequeños propietarios y de subsistencia, que se ve muy afectada por cambios en, por ejemplo, la disponibilidad de agua, ¿cierto? Cuando hay sequías, el sector agropecuario colombiano y en general pues el mundial se afecta mucho. Cuando hay exceso de lluvias también se afecta porque las inundaciones hacen que se pierdan cultivos. Eso es lo que predice este impacto. Disminuir la productividad de algunos cereales en latitudes bajas, o sea, donde vivimos nosotros, y hasta incluso perder toda la productividad en las latitudes bajas. Cereales son la fuente de alimentación de una parte altísima de la población global, ¿cierto? El arroz, la cebada, el trigo, el maíz, etcétera. Esos son, bueno, el maíz no es un cereal, pero se podría incluir dentro de esta categoría. Son la fuente de la dieta de de casi toda la población mundial y se corre riesgo de perder la productividad. Lo mismo pues en las latitudes altas. En las costas, entonces, aumento de daños ocasionados por inundaciones y tormentas, ya se está viendo, ¿cierto? De todas maneras, los daños que han ocurrido recientemente, en los últimos 10 años, ustedes se acordarán del huracán Katrina en el año 2005, que acabó toda una ciudad en Estados Unidos, Nueva Orleans. Han pasado 12 años y la ciudad no se ha podido reconstruir del todo, con la cantidad de damnificados, de desplazados climáticos. Ese ya es un concepto global, lo de desplazamiento climático. Hay poblaciones de islas, ciudades enteras que se han tenido que migrantes climáticos, irse porque el clima los está forzando a hacer ese tipo de migraciones. Cada vez los destrozos son más grandes, no solamente por ejemplo, de las tormentas pues, y de las inundaciones, no solamente lo que nos muestran de las costas de Estados Unidos, sino, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Haití, en las islas de San Martín, en Puerto Rico recientemente. Eso es ya observación de este tipo de cosas y ocurre con un aumento de más o menos 2 grados de temperatura y se va intensificando hasta aquí. Por aquí arriba, entonces tenemos pérdida de aproximadamente 30% de los humedales costeros del mundo, sencillamente porque como aumenta el nivel del mar, el mar entra hacia las costas e invade los humedales y se pierden todos estos ecosistemas, y eso significaría millones de personas sufriendo inundaciones costeras cada año. Ya lo estamos viendo. Sobre la salud, como cambia la producción de alimentos, entonces es posible que haya efectos sobre la nutrición.
posiblemente desnutrición, en algunas regiones del mundo eso ya se ve, aumento en la morbilidad y mortalidad debido a olas de calor, inundaciones y sequías, la gente se va a enfermar y se va a morir más, cambio en la distribución de algunos vectores de enfermedades, por ejemplo, en regiones del mundo donde no había incidencia de dengue o de malaria, ya está ocurriendo porque los mosquitos que las transmiten han ido migrando hacia esas regiones del mundo y eso significa una carga económica muy alta sobre los servicios de salud y los sistemas de salud. ¿Por qué ocurre en términos generales el calentamiento global? Ya vimos que sí es o el cambio climático, digamos, es una realidad, tiene consecuencias ecológicas, económicas, sociales, ambientales muy profundas. Pero ¿de dónde viene eso? Viene simplemente, pues simplemente no, o sea, esto es complejo, pero se puede entender y se estudia, de cambios en el balance de energía en la Tierra. La Tierra es algo así como lo que en física se llama un cuerpo negro, casi un cuerpo negro. Negro no estoy hablando de colores, sino en términos radiativos, en términos de propiedades radiativas. Y un cuerpo negro básicamente lo que hace es que la mayor parte de la energía que recibe vuelve y la emite hacia el espacio. No almacena mucha energía. Es casi un cuerpo negro porque sí hay un poquito de almacenamiento de energía, aquí se ve, pero en términos generales, en su funcionamiento natural, casi toda la energía que entra, fíjense, uno puede hacer una matemática aquí muy simple, 340 que entran, menos 100, menos 239 da 0, da casi 0, pues da 1, pero ese 1 es este punto 6 más algunas pérdidas que aparezcan por ahí. Es decir, entran estas unidades, no tenemos que preocuparnos por ellas en este momento, en promedio 340 vatios por metro cuadrado son unidades de radiación. De esos 340, en promedio la Tierra refleja 100, es decir, entran hasta aquí 240 y esos 240 vuelven y salen, pero de otra forma. Esa es una cosa muy importante que observar. Entonces, la mayor parte de la energía de la Tierra viene del Sol, toda diría yo, es decir, la Tierra funciona gracias a que recibe estos 340 vatios por metro cuadrado de radiación solar. ¿Qué quiere decir la Tierra funciona? La Tierra funciona quiere decir que la atmósfera se mueve, que el agua se evapora, que llueve, que hay nubes, que las plantas fotosintetizan. Foto, ¿cierto? Foto quiere decir luz del sol. Que las plantas producen biomasa, que nosotros nos podemos comer las plantas que producen biomasa, es decir, la energía que yo me estoy gastando en este momento aquí hablando, la energía que estamos utilizando para hacer esta transmisión y esta grabación viene en últimas de energía solar. Esta camiseta que es de algodón, el algodón es una planta, ¿de dónde salió las fibras de algodón para que se pudiera producir esta camiseta? De energía solar, ¿cierto? Entonces, finalmente, todo el planeta Tierra, pues nosotros y el funcionamiento del planeta Tierra, ustedes y yo, somos energía solar. Para eso se usa la energía solar. Entonces la Tierra lo que hace es lo siguiente, recibe esta energía del Sol. Una parte de esa energía del Sol se refleja, quiere decir que no interactúa con la superficie, sino que simplemente se refleja como en un espejo otra vez hacia el espacio. Por eso es muy importante tener hielo, o sea, grandes superficies de hielo en la Tierra, porque el hielo y la nieve reflejan mucha proporción de esa energía. Cuando la Tierra pierde cobertura de hielo, ya lo mostramos hace un rato, lo que pasa es que se absorbe mucha más energía, llega a la superficie mucha más energía y esa energía se tiene que usar para algo. Como les dije, la Tierra no almacena energía, la Tierra usa esa energía. Entonces, cuando yo tengo más energía disponible en la Tierra, se intensifica el ciclo hidrológico, eso significa más lluvias, más evaporación, más caudales en los ríos, más rápido ocurre el ciclo hidrológico, ¿cierto? Cuando yo tengo más energía en la Tierra, hay olas de calor más fuertes, etcétera, etcétera, todas las consecuencias que vimos ahorita. Listo, entonces, una parte de esta energía se refleja otra vez hacia el espacio, otra parte la absorbe la atmósfera y otra parte la absorbe la superficie de la Tierra. Esta
energía que viene en una longitud de onda que llamamos onda corta. Después de que la Tierra la absorbe, vuelve y la emite hacia el espacio, pero en una longitud de onda distinta. Cuando ustedes estudien más adelante física y ciencias de la atmósfera y demás, van a profundizar en esto, pero es muy importante porque esta energía que llegó del Sol es distinta a esta energía que emite la Tierra. Entonces la Tierra emite energía, aquí se llama energía térmica, ¿cierto? Y la emite otra vez hacia el espacio, pero en la atmósfera aparecen cosas como las nubes, pero principalmente gases de efecto invernadero. A esto ya le cambiaron el nombre formalmente y se llaman gases atrapadores de calor, no necesariamente efecto invernadero. Esos gases de efecto invernadero de la atmósfera atrapan parte de la radiación que emite la Tierra y vuelven y la emiten hacia la Tierra, como en un invernadero. Si ustedes han entrado a un invernadero sabrán que el invernadero se mantiene siempre más calientico que el exterior. ¿Por qué? Porque parte de la energía que sale, que se emite por la superficie, el techo del invernadero la retiene y vuelve y la devuelve, y por eso se mantiene más calientico. Entonces, entre más gases de efecto invernadero tengamos, una mayor proporción de la energía que se emite se queda por aquí atrapada, y como les decía, esa energía se tiene que usar. ¿Para qué? Para todas las cosas que vimos ahorita, como los impactos. Entonces, ¿qué está pasando en la Tierra en este momento? Esto sigue entrando. El Sol no ha cambiado, digamos, drásticamente la proporción de energía que emite y que le llega a la Tierra. Entonces está entrando más energía, más. Y el sistema terrestre está absorbiendo y reemitiendo mucha más de esa energía. ¿Eso qué significa? Que por aquí queda mucha más energía disponible para fundamentalmente dos cosas: mover el ciclo hidrológico, que es esta flechita de aquí, y aumentar la temperatura de la atmósfera, de la superficie, del océano, derretir los glaciares, hacer que haya sequías, incendios, todo lo que ya discutimos antes. Ese es el efecto sobre el balance de energía. Eso que les acabé de decir, en términos generales, lo estudiamos. ¿Cómo estudiamos los cambios en el sistema climático? Los estudiamos a partir de entender, fíjense que este es el mismo balance que les dije ahorita, a partir de entender, por ejemplo, fluctuaciones naturales en la radiación solar, que ahorita les dije que no son muy significativas. Existen, ocurren. En este momento histórico de la Tierra no hay cambios importantes en la fluctuación, en la radiación solar. Ese es un argumento que usan algunos escépticos del efecto antrópico en el cambio climático, es decir, es que esos son cambios naturales debidos a la actividad solar. En este momento eso no se observa. Estudiamos la presencia de aerosoles en la atmósfera porque ellos atrapan radiación, la dinámica de las nubes, el ozono, la emisión y producción y la dinámica de los gases de efecto invernadero. Esa la estudiamos mucho, vamos a discutir algunos de ellos, y cambios en la superficie de la Tierra que modifican una propiedad que se llama albedo. Yo ahorita les estaba diciendo que la superficie, las nubes, el hielo refleja parte de la radiación. Esa propiedad de reflejar radiación es una propiedad que se llama albedo. Entonces estudiamos los cambios en el albedo superficial, es decir, el color del océano, la cantidad de hielo y nieve y cambios en la vegetación hacen que la superficie de la Tierra refleje más o menos radiación, y por lo tanto, si refleja menos, absorbe más radiación; si refleja más, absorbe menos. Aquí vamos a hablar de dos de estas propiedades que son muy importantes y sobre las cuales podemos actuar. Gases de efecto invernadero. Entonces, hay muchos gases de efecto invernadero. El agua es un gas de efecto invernadero, por ejemplo, pero de los que emiten las acciones humanas, ya sabemos que la actividad humana tiene efectos sobre la atmósfera vía emisiones de gases de efecto invernadero. Hay tres que yo quiero resaltar aquí, que son el dióxido de carbono, CO2, ya hemos hablado mucho, ustedes habrán oído hablar mucho del CO2, el metano, que es otro gas de efecto invernadero, CH4, y el óxido nitroso, N2O, que es otro gas de efecto invernadero. Estos tres son los principales gases de efecto invernadero actuales, y hay una característica, una particularidad muy importante. Como gas de efecto invernadero, el metano es
10 veces más poderoso que el dióxido de carbono, y el óxido nitroso es 100 veces más poderoso que el metano, es decir, 1000 veces más poderoso que el dióxido de carbono. ¿Qué quiere decir eso? Que emitir una parte por millón de dióxido de carbono, perdón, emitir una parte por millón de metano a la atmósfera hace lo mismo en términos climáticos que emitir 100 partes por millón de dióxido de carbono, y emitir una de óxido nitroso es lo mismo que emitir 1000 de dióxido de carbono. Esta gráfica muestra la concentración de estos tres gases en la atmósfera desde el año 0, es decir, 0 de nuestra era, cuando nació Jesucristo, hasta el año 2000 más o menos. ¿Cómo sabemos esto? No es que Jesucristo estuviera midiendo concentración de dióxido de carbono y metano y óxido nitroso, eso no existía esa tecnología en esa época, pero en aire que queda atrapado en burbujas en el hielo de la Antártida, de cuando se formó ese hielo, uno puede extraer las concentraciones de estos materiales. Entonces fíjense, el CO2 lo medimos en partes por millón, es decir, que por cada millón de moléculas en la atmósfera, por ejemplo, en el año 0 había 260 de CO2. Por cada millón, 260. Es una concentración muy bajita. Ahora ni qué decir del óxido nitroso y del metano, que están en partes por billón. Este billón no es el billón de nosotros, sino que es billón en inglés. Un billón en inglés es 1000 millones, o sea, 10 a la 9. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, miremos para el óxido nitroso. Por cada 1000 millones de moléculas en la atmósfera, 260 son de óxido nitroso. Esa es una concentración muy bajita, pero estos gases son muy poderosos, es decir, con concentraciones tan bajitas son capaces de producir un efecto muy importante en el clima. Entonces fíjense esta figura que nos muestra que la concentración de estos tres gases en la atmósfera desde el año 0 hasta más o menos el año 1800, que es este momento de aquí, esas concentraciones fueron más o menos constantes. Obviamente no son exactamente constantes porque la Tierra es un sistema dinámico que cambia, pero fíjense, en términos generales estábamos alrededor de 270 partes por millón de carbono en la atmósfera, de 260 partes por billón de óxido nitroso, y algo así como el metano está en este eje, 600 partes por billón de metano. Llegó el año de 1800, se inventaron la revolución industrial, se inventaron por aquí en 1900 en particular el motor de combustión interna, se inventaron por aquí en principio del siglo XX la revolución verde que industrializó la agricultura. ¿Y qué pasó? ¡Pum! Estas cosas subieron, pero dramáticamente. El metano que estaba en 270, a hoy, esta gráfica está desactualizada, tiene como unos 15 años ya, a hoy está cerca de 400 partes por billón, casi el doble, ¿cierto? El CO2, perdón. El metano, gravísimo, muy importante, estaba por aquí en 600 partes por billón, hoy está en cerca de 2000, es decir, se ha triplicado la concentración de metano. Y acuérdense lo que empecé diciendo, el metano es 100 veces más poderoso que el CO2, es decir, estas dos cosas juntas es como si hubiéramos subido el CO2 por allá a 2000 partes por millón, enorme. Y el óxido nitroso, que empezó a crecer drásticamente en la segunda mitad del siglo XX, que es este último pedacito, pasó de 270 a 350 casi, va hoy, partes por billón en la atmósfera, 1000 veces más poderoso que el CO2, o sea que un efecto muy importante. ¿De dónde viene el dióxido de carbono que emitimos a la atmósfera? Entonces, otra figurita desde 1850 hasta el 2010, básicamente el CO2 que se emite a la atmósfera viene principalmente de la quema de combustibles fósiles. Ya lo sabemos, combustibles fósiles son el petróleo y sus derivados, el carbón, el gas, etc. Este es el principal responsable, la actividad agrícola y silvicultura, pues, y usos del suelo
también tienen alguna participación en la emisión de CO2 a la atmósfera, pero es principalmente la quema de combustibles fósiles. ¿En qué se usan los combustibles fósiles en el mundo? No son solamente gasolina para mover carros pues, para el transporte. La generación de energía en el mundo, de electricidad, la electricidad que estamos usando en la Tierra, en muchas regiones del mundo no es eso, principalmente en nuestro país, pero en muchos países y particularmente en los países industrializados, Estados Unidos, China, hoy, digamos esos dos, generan su electricidad a partir de la quema de carbón, que es un combustible fósil, y eso es responsable de muchas de las emisiones. Tenemos una sociedad basada en la quema de combustibles fósiles. La economía nuestra depende fundamentalmente de la quema de combustibles fósiles que produce CO2 a la atmósfera. Este grafiquito muestra como la huella de carbono de casi todos los países del mundo. Y yo voy a resaltar como los circulitos más grandes. ¿Quiénes son a hoy los mayores emisores de CO2 básicamente por quema de combustibles fósiles? Entonces tenemos Estados Unidos aquí abajo, que sigue siendo muy importante, China, muy importante, India, muy importante, y por aquí aparecen otros, pues Japón, Brasil también aparece por ahí, etc. Es importante considerar que el año pasado, con el Acuerdo de París, esta gente se comprometió a empezar a disminuir sus emisiones y tratar de cortar su dependencia de los combustibles fósiles. Esta gente también, toda la Unión Europea lo hizo. Europa ha avanzado muchísimo en disminuir su emisión de CO2, pero Estados Unidos, que es el círculo más grande aquí, se está quitando del negocio. Así que lo que esperamos del negocio de París, pues, así que lo que esperamos es que esta cosa siga aumentando en el futuro. ¿De dónde viene? Y en estos dos me quiero concentrar mucho. El metano, que ya dijimos que es muy poderoso gas de efecto invernadero. ¿De dónde viene? Viene principalmente, entonces fíjense que hay en esta figurita hay como dos colores, que son las fuentes antrópicas, o sea, de origen humano, y las fuentes naturales, ¿cierto? Las flechas más grandes son estas dos y me voy a concentrar en esas dos solamente en esta explicación. Una es de origen antrópico, ¿cierto? La más importante es la industria agrícola, agropecuaria en particular, y los desechos de la industria agropecuaria. El metano a la atmósfera, ¿de dónde se origina? Se origina principalmente de dos fuentes humanas, de la descomposición anaeróbica de la materia orgánica. La descomposición aeróbica del subproducto es CO2, la descomposición anaeróbica del subproducto es metano. Entonces, cuando yo tengo muchos desechos orgánicos en rellenos sanitarios y demás, que se generan procesos de descomposición anaeróbica, el subproducto es el metano. Y otro, yo estoy señalándola aquí, esta vaquita, la principal fuente de metano global es la industria ganadera, que se debe a el consumo excesivo de carne, innecesario en muchas ocasiones en ese exceso de carne en la dieta humana global. La ganadería es la principal fuente de metano a la atmósfera. Fíjense, 188 partes, digamos, en este balance de metano. Y fuentes naturales de emisión de metano son los humedales naturales, las tierras inundadas, porque ahí también se produce descomposición anaeróbica. Y ahora hay una fuente muy importante de metano a la atmósfera que viene del Ártico, de las latitudes muy altas, porque había un montón de metano atrapado en el suelo, que estaba atrapado por una capa de hielo permanente que había en el suelo, pero como el hielo se está derritiendo, ya ese metano está en contacto con la atmósfera y se emite hacia la atmósfera. Entonces, este también es una consecuencia del calentamiento global, pero sobre que es la industria agropecuaria, esa es, digamos, de origen humano principalmente. Ahora el óxido nitroso, que es el último, estudiar el ciclo del nitrógeno es muy complicado. Esto es un esquema del ciclo del nitrógeno global, no vamos a hablar de ese.
Estas son las fuentes de emisión desde Estados Unidos de óxido nitroso para el año 2015. Yo traje la figura de Estados Unidos, pero esto también representa el mundo. La principal fuente de óxido nitroso es la agricultura. Este óxido nitroso se emite a la atmósfera principalmente a partir de los fertilizantes que se usan en la agricultura convencional. Esos fertilizantes son inestables, una parte se volatiliza y se convierte en la principal fuente de óxido nitroso para la atmósfera. Es un gas de efecto invernadero impresionante. Entonces, fíjense, hemos estado acostumbrados tradicionalmente a culpar a los países industrializados, Estados Unidos, Europa, China, porque queman combustibles fósiles y emiten un montón de carbono a la atmósfera vía combustibles fósiles, y nosotros somos unas pobres víctimas de ese calentamiento global. Falso, ¿cierto? Fíjense que estos dos gases de efecto invernadero, que son poderosísimos y que están creciendo altísimamente, vienen de principalmente la manera como nos alimentamos nosotros. Yo más adelantico voy a concluir esta presentación como hablando de acciones individuales y colectivas que podemos tomar para disminuir el impacto del calentamiento global. La alimentación es fundamental, fundamental. Incluso yo personalmente me atrevería a decir que más importante que el transporte y más importante que los combustibles fósiles, porque la agricultura y la ganadería, como se hacen convencionalmente, son responsables de una parte muy alta del calentamiento global. Voy a hablar de otro aspecto que también nos importa a nosotros mucho. Ahorita habíamos mencionado los cambios en el albedo superficial, y esos cambios en el albedo superficial, una buena parte tienen que ver con cambios en la vegetación. Estoy hablando ya, tratando de conectarme con nuestra propia realidad para dejar de echarle la culpa a Donald Trump y empezar a pensar cómo cada uno de nosotros y nuestra sociedad es responsable también del cambio climático. Entonces, este mapa, que no se ve del todo claro, muestra la deforestación acumulada en Sudamérica desde hace, en los últimos 15 años, desde el 2000 hacia acá. Los colores rojos muestran la deforestación en Sudamérica, los colores negros significan las zonas donde no hay deforestación. Fíjense que esto es altísimo y nosotros vivimos aquí en una región muy roja en este mapa. Usted, a lo mejor no se ve ahí del todo claro, pero aquí sí se ve, es una región muy roja. Este cambio en la vegetación, cambiar bosques naturales por tierras para cultivos agrícolas y ganadería, tienen un impacto altísimo. Aquí no tenemos tiempo de mostrarlo, ustedes lo verán más adelante en su carrera, altísimo sobre el clima global. Aquí hay una noticia del año pasado, ¿cierto? Esto es de este año, perdón, de 2017. Entre 2015 y 2016 la deforestación en Colombia aumentó en el 44%. Y ahí estamos, vea, Antioquia y Chocó. Antioquia es uno de los departamentos con más deforestación del país, es como el segundo departamento con más deforestación en todo el país. Gravísimo. Nosotros mismos aquí en nuestro territorio somos responsables del calentamiento global, nos burlamos de Donald Trump, nos indignamos, nos hacemos pues las víctimas de la maldad de Donald Trump, pero yo les quiero decir aquí que ustedes y yo también somos Donald Trump. ¿A partir de qué? De que vivimos en una sociedad que está contribuyendo activamente al calentamiento global a partir de, por ejemplo, deforestación. La deforestación tiene una doble consecuencia. Cambia el balance de energía. Fíjense que esta superficie es como más oscura que esta, por lo tanto absorbe más radiación. ¿Cierto? Esta tiene un efecto sobre el balance de energía. Pero también cuando yo cambio bosque por una vegetación que es menos productiva, estoy dejando de absorber carbono de la atmósfera, y además estoy emitiendo, porque normalmente lo que se hace con la deforestación es quemar después de deforestar. Al quemar estoy emitiendo CO2 en la atmósfera. Colombia es un emisor de gases de efecto invernadero y uno de los impactos posibles de los gases de la deforestación es dejar de incorporar CO2 en la biomasa. Entonces, en Colombia somos responsables también del cambio global,
ustedes y yo somos y tenemos que tomar decisiones como individuos y como sociedad para disminuir nuestro impacto en ello. Yo quiero hablar entonces de qué depende el balance de energía, principalmente, como les decía, de nuestras decisiones. Y como el tiempo se nos está acortando, voy a resumir un poco esas decisiones y las voy a clasificar en dos grupos. Hay un grupo de decisiones colectivas que podemos tomar como sociedad, como comunidad, como colectivo, que tienen que ver, yo las relaciono aquí con algunos ejemplos, no todos, pero la manera como nos organizamos socialmente para definir el rumbo de la economía, la manera como nos organizamos en nuestros municipios, los dirigentes que escogemos, tienen una relevancia altísima como colectivo para disminuir el impacto de nuestras actividades sobre el cambio ambiental global. El modelo de desarrollo que escogemos en un país y en una sociedad y globalmente, si buscamos un modelo de desarrollo que privilegie el aumento del capital, el aumento de los ingresos, el aumento de las ganancias a costa de cualquier otra cosa, probablemente vamos a intensificar los efectos del cambio climático, que en última resultan muy costosos también económicamente para la sociedad. O si buscamos un modelo de desarrollo necesariamente que genere alternativas económicas, todavía privilegiando la economía. Yo no estoy hablando de modelos económicos de un lado o del otro. Vivimos en un mundo capitalista, el capital es importante, la economía es necesaria, pero hay que buscar cómo hacerla. Y hay ejemplos globales de países que hacen esto, ¿cierto? En Europa se están moviendo hacia un modelo de desarrollo distinto, particularmente países como Francia y Alemania le han apostado a alternativas de desarrollo que se muestran rentables desde el punto de vista de la economía, pero también que disminuyen el impacto de la sociedad. Tenemos que buscar una economía que sea menos dependiente del carbono por muchas razones, porque el carbono es muy impactante, ya lo vimos, pero también porque se va a acabar, eventualmente los combustibles fósiles se acabarán en el próximo siglo o algo así, y nuestra economía depende absolutamente de los combustibles fósiles. Hay que moverse a otro modelo de desarrollo. Y eso se hace a partir de la educación. Esto es un aspecto fundamental y tenemos que tomar decisiones colectivas en torno a los modelos educativos que utilizamos, a la incorporación de las ciencias ambientales, que en última son ciencias sociales. El calentamiento global es un problema social, no es un problema exclusivamente ambiental o de los ecólogos o de los biólogos o no sé qué. Eso es un problema social y ya lo vimos, porque tiene consecuencias económicas y sociales muy importantes. ¿De qué depende todo esto? Del gobierno, ¿cierto? Una responsabilidad nuestra como individuos es, los gobiernos son finalmente nuestra elección como sociedad. Nosotros como sociedad somos quienes definimos quién nos gobierna y por lo tanto qué modelo de gobierno tenemos. Entonces, desde el punto de vista del colectivo, tenemos la responsabilidad nosotros de buscar las alternativas de gobierno que queremos. El año próximo, en el 2018, en este país hay elecciones de todo tipo. Es muy importante el tipo de decisiones que tomamos en términos de gobierno, porque de ellas dependen la organización social, los modelos de educación, los modelos de desarrollo y en últimas la acción global, ¿cierto? En el tema del cambio ambiental global, históricamente la gente ha creído que no ha tenido mucha incidencia, porque dicen, no, eso es problema de Estados Unidos y China, que son los principales emisores, yo ni me preocupo por eso. Eso no es cierto, ¿cierto? Es un problema global que depende de las acciones individuales. Un ejemplo de acciones colectivas que nos afectan a nosotros desde el punto de vista del gobierno, por ejemplo. ¿Con qué se comprometió Colombia? Fíjense, en el Acuerdo de París. Nuestro gobierno, esto es el logo del gobierno actual de Colombia. Nuestro gobierno fue allá a París, firmó, estuvo en las reuniones y se comprometió con
Fíjense, esto es un compromiso muy importante desde el punto de vista económico, social, político, etcétera. Reducir el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030. Aquí está. Ustedes conocían a qué se comprometió Colombia en el Acuerdo de París en términos de gases de efecto invernadero. Les aseguro que la mayoría no lo conocían. La mayoría de la sociedad no conoce a qué está comprometido nuestro gobierno. La gente no vota, pero nosotros hacemos parte de esto. Colombia estas acciones nos deberían afectar a nosotros también hasta el 2030. Ahora, como nosotros elegimos a quienes nos gobiernan, debemos exigirles que cumplan las promesas, ¿cierto? Porque puede que el presidente haya ido allá, o los ministros y la canciller, y firmaron y tomaron fotos y no sé qué, y dijeron que sí, que el 20% para el 2030, esto llegue aquí y se quede en este papel. Nosotros como sociedad, como colectivo, como organización social, debemos ser los encargados de vigilar que estas cosas sí ocurran. ¿En qué sectores se comprometió Colombia a intervenir para reducir esas emisiones en un 20%? Principalmente en el sector agrícola, forestal y en los cambios en el uso del suelo. Ya dijimos que esa es la principal responsabilidad de Colombia. En el sector de energía, moverse hacia energías renovables, en los sectores industriales, de transporte, de vivienda y de residuos. Este compromiso ustedes lo pueden encontrar en internet, les recomiendo que lo lean. Y me voy a mover a la última parte, y es que de todas maneras las acciones colectivas a uno le parece que son acciones como que están por fuera de uno, ¿cierto? Pero hay acciones individuales fundamentales que podemos tomar en nuestro día a día que contribuyen a disminuir nuestra contribución, perdónenme la redundancia, a el cambio ambiental global, particularmente en emisiones de efecto invernadero. Yo cantaleteé mucho esta, decisiones de alimentación, fundamental. Yo creo que la mayor huella que uno puede hacer es con las decisiones de alimentación. Y hay que hacer preguntas muy simples. ¿De dónde viene lo que yo me como? ¿Cierto? ¿Qué clase de agricultura se hizo para producir los alimentos que yo me como? Acuérdense que el óxido nitroso viene principalmente de la agricultura que sobrefertiliza. Las prácticas agrícolas que usamos aquí en Colombia para producir nuestros alimentos son terribles desde el punto de vista de la emisión de óxido nitroso, porque generalmente se sobrefertilizan los suelos, el exceso de fertilizante, una parte importante se volatiliza y se puede convertir en gases de efecto invernadero. Entonces, ¿qué clase de alimentos consumimos? Lo otro es, acuérdense del metano, muy importante, la ganadería es la principal fuente de emisión de metano a la atmósfera. Los seres humanos tenemos una dieta hiperproteica. La gente cree que por comer más carne tiene más estatus social y eventualmente hasta se enferman de comer tanta carne. Hemos creado unos hábitos de consumo, de alimentación, que son hiperproteicos, innecesarios y nos enferman. En síntesis, no es necesario comer tanta carne. Yo no estoy diciendo que en sus acciones individuales haya que volverse vegetariano todo el mundo, esa es una decisión individual, pero lo que sí se puede hacer es disminuir el consumo de carne manteniendo la alimentación como la mantienen. Hay gente que desayuna, almuerza y come carne los 7 días de la semana. Eso es, primero, poco saludable, ¿cierto? Uno se debe cuidar su salud, pero segundo, es una contribución muy importante al calentamiento global. Dejen de comer carne 2 días a la semana. Una propuesta que se le puede hacer a todas las sociedades: no coma carne 1 día a la semana o 2 días a la semana. No coma carne 3 veces al día. Coma carne en el almuerzo, pero no desayune con carne ni coma con carne. No es un sacrificio tan grande, es un asunto de hábitos. Si yo hago eso, estoy haciendo una contribución enorme al calentamiento global. Lo mismo con las decisiones de consumo. Nos hemos metido globalmente en un modelo económico que privilegia el consumo. Todo el tiempo hay que estar consumiendo. A la gente no la pueden ver con la misma ropa cada 15 días porque qué tan horrible, creerán que no tengo ropa. Yo tengo que estar comprando ropa permanentemente.
hay que cambiar el celular cada año o cada 6 meses porque el recambio, hay que cambiar de carro cada cierto tiempo, hay que cambiar de moto cada cierto tiempo, comprar, 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 comprar. Uno se mete en una lógica de compra y compra y compra y compre. Hay que pararle un poquito a esa lógica de consumo. No estoy diciendo que todo el mundo se vuelva por allá un hippie pues ermitaño que no consuma nada, que no compre nada, no, simplemente es racionalizar. Fíjense que yo estoy hablando de decisiones, de racionalizar nuestras decisiones, racionar las decisiones de alimentación, racionalizar las decisiones de consumo. Yo sí necesito cambiar de celular cada año. Yo sí necesito comprar y comprar y comprar ropa cuando todavía la que tengo está bien. Yo sí necesito cambiar de electrodomésticos, de televisor cada año en la casa. Yo sí necesito, eso es lo que hay que preguntar. Yo sí realmente necesito hacer esto o puedo seguir viviendo mi vida cómodamente. Yo no estoy abogando aquí por mártires ambientales, simplemente es racionalizar nuestras decisiones. Decisiones de transporte, para los que vivimos en la ciudad, hay muchas alternativas de transporte público, ¿cierto? Yo sí realmente necesito prender el carro para ir a mercar si el supermercado me queda a 2 cuadras, o prender la moto, o puedo utilizar el transporte público. Esta es otra decisión que podemos tomar. Usar más el transporte público, tratar de usar la bicicleta, tratar de caminar un poco más. Esa es una decisión importante. En estas tres, las decisiones del día a día, racionalizarlas, yo creo que hay una incidencia global importantísimo. Otra aquí es el aumento en la población. Eso es muy importante y eso es una decisión colectiva, pero también una decisión individual. Obviamente esta es una decisión muy complicada, ¿cierto? Porque ahí median asuntos religiosos, culturales, etcétera, pero el aumento en la población global es un problema significativo porque como la población global se ha duplicado en el último siglo y tiende a seguir creciendo como loca, la población demanda medios de transporte que dependen de gases de efecto invernadero. Ese aumento en la población produce un aumento en el consumo tremendo y ese aumento en la población hace que haya una demanda de agricultura convencional muy alta. Así que tomar conciencia en la decisión de cuántos hijos tener o de si tener hijos o de si aumentar la población, obviamente les digo, eso es complicado porque está mediado por convicciones personales, religiosas, culturales, pero también hay que preguntarse por el aumento indiscriminado de la población. Todas estas cosas finalmente están relacionadas con la educación, la posibilidad que ustedes tienen de educarse, pero también la responsabilidad que tienen de educar a sus familias, a sus conocidos, al colectivo, a las organizaciones de las que pertenezcan, finalmente se convierten en acciones globales. Así que no hay que echarle la culpa a Trump de todo, ni burlarse de él como empecé, pues sí se puede uno burlar, pero menos, ¿cierto? Hay que tomar conciencia que nuestras propias decisiones colectivas e individuales pueden tener más efecto que el hecho de que él diga que se retira del Acuerdo de París. De nuestras decisiones dependen que el planeta se vea así en el 2080. Probablemente yo no esté vivo para el 2080, ustedes sí, y sus hijos, si los tienen, sí van a estar. Que este planeta se vea así, que es lo que se espera de aumentos de más o menos 1.5 grados más en promedio global para el año 2080 o se vea peor. Estos son cambios en la lluvia, no miremos este mapa, que el mapa se vea así o se vea mucho más rojo, que serían los escenarios esperados si no tomamos decisiones, si no tomamos acciones hoy contundentes. Con esto ya terminamos. Yo espero haber dado como un panorama más o menos general sobre en qué consiste el cambio global, pero mi intención principalmente en esta clase era resaltar que las decisiones que tomamos nosotros en el día a día como individuos, como familia, como miembros de un colectivo y finalmente como miembros globales de la sociedad tienen mucha incidencia sobre el futuro de nuestro planeta. Y ustedes que se están educando para ser ingenieros ambientales son los principales responsables de tomar decisiones responsables,
porque tienen el conocimiento, tienen la información, pero también de esparcir este mensaje globalmente. Ya nos veremos más adelante en su carrera y tendrán pues también además oportunidad de profundizar mucho más como en todos estos conceptos. Muchas gracias.